Saludos, ¿qué tal están? Otra semana más aquí en Calle Ancha para hablar de política regional en esta ocasión y ese supuesto relevo que estaría planeando el propio presidente autonómico Emiliano García Paje en caso de perder las elecciones. También hablaremos esta noche de inauguraciones aquí en nuestra capital y de presupuestos municipales. Como ven, política regional y municipal a partes iguales hoy en Calle Ancha. La política regional y la municipal centran hoy a partes iguales Calle Ancha. Ojo con el revuelo porque Emiliano García Paje andaría preparando su relevo por si acaso ante una posible derrota en Castilla-La Mancha. Lo adelantaba hace días Periodista Digital. No sería descabellado porque quien siembra vientos durante 4 años de legislatura recoge tempestades. Pero hoy en Calle Ancha también nos ocupa y preocupa nuestra política municipal. Fuego cruzado esta semana a cuenta de los presupuestos municipales entre PSOE y Partido Popular. Infraestructuras recién inauguradas, otras que no llegan. Acomódense que empieza el análisis. Buenas noches de nuevo, mucha tela que cortar esta noche y tengo ya mis contertulios, como se suele decir, bueno, pues calentando en el banquillo. Esta noche tenemos a Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Antonio Martínez, analista político, otro habitual. Buenas noches, Patricia. Por este lado, Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y por primera vez, y esperamos que no sea la única, bueno, pues tenemos al alcalde de Robledo, un municipio albaceteño de nuestra sierra, es Cristian Cuerda. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues lo que decimos, vamos a ir sin perder ningún minuto más a ese primer vídeo. Era una de las noticias, bueno, pues de esta semana, concretamente nuestro editorial de hoy. Bueno, pues ese posible planteamiento de Paje, de García Paje, un plan B, por si acaso, bueno, pues tuviera una debacle electoral. Vemos el vídeo y entramos a opinar. Dejaba caer el titular en un foro económico organizado por un medio de comunicación. García Paje afirma que las encuestas le van bien, pero alerta de que la suma de la derecha podría ser perfectamente posible en Castilla-La Mancha. De hecho, por ahí van los tiros de la campaña electoral del socialista, alertar o amedrentar en los mitin con el posible aterrizaje de la ultraderecha de Vox en la región a imagen y semejanza de Castilla-León. Lograr la presidencia o no, de lo que no tiene duda el presidente es que tanto PP como Vox conseguirán representación parlamentaria. Así las cosas, Paje andaría también preparando su relevo por si acaso ante una posible derrota en Castilla-La Mancha. Lo adelantaba hace días Periodista Digital. No sería descabellado porque quien siembra vientos durante 4 años de legislatura recoge tempestades en las urnas. Solo hay que ver, por ejemplo, cómo está la sanidad o la economía regional o cómo trató a la comunidad educativa y mayores en pandemia. Emiliano García Paje, ante una probable derrota electoral, ya habría decidido que él no liderará la oposición y habría designado para ello a la única consejera de su gobierno que va en puestos de salida, Blanca Fernández, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo Autonómico. Esta decisión de Paje ha provocado un revuelo en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en particular en las sedes del PSOE y en los gabinetes de las consejerías del propio gobierno socialista. Los consejeros del gobierno de Castilla-La Mancha que tenían intenciones de ir en las listas electorales han visto cómo han quedado relegados de una manera insultante. Paje decide no contar con sus consejeros, rescata solo a 2, una larga retahíla de despreciados, entre ellos consejerías de tal envergadura como la de Hacienda o la de Fomento, para asombro del albaceteño Nacho Hernando, de quien Paje llegó a decir en una entrevista que sería su perfecto sucesor. 2 meses después, sin embargo, ni le incluyen las listas electorales. Emiliano García Paje en estado puro. Bueno, pues ahí las claves de esa información del medio Periodista Digital. No sé hasta qué punto le dais credibilidad, ¿no? Tenemos García Paje para rato, es el principio del fin, no lo sé. Víctor, abres el melón. Bueno, pues como dije hace unos días, empieza la juerga electoral y vamos a ver qué ocurre. Yo creo, hace unas semanas hablábamos del tema y decía que no tenía ninguna duda de que Paje podría renovar,
Pero ahora sí que tengo alguna que otra duda. Es decir, digamos que las tendencias sí que se está igualando los pesos en nuestra región. Pero no está haciendo tanto por el demérito para mí, no está siendo tanto por deméritos de ningún partido, salvo de uno, que creo que sí que lo está haciendo, que es Vox. Yo creo que Paje sabía, y muy bien es una de sus bazas, que tenía posibilidades si el voto de la derecha se seccionaba, ¿no? Una suma podría dar, pero a la vez era su mejor aliado. Porque eso haría que el PP no llegara nunca a tener los votos suficientes. Pero ahora sí que está en una horquilla Vox mucho más reducida, porque no conocemos muy bien a ninguno de sus electos, posibles electos, no se está moviendo, no van buenos vientos para Vox a nivel nacional, y todo esto unimos el desastre, entre comillas, a nivel nacional de los últimos tiempos en la coalición de gobierno, que eso le está pasando factura también a Emiliano. Por todo ello, creo que se está compensando bastante, que Paco Núñez tiene alguna posibilidad más que hace unas semanas. Si a mí me dicen hoy cómo va la evolución, creo que está más cerca de un empate técnico que hace unas semanas. Por tanto, hay partido. Ahora bien, todo lo demás que decir de si hay sucesora, bueno, lo de Blanca se lleva diciendo desde hace tiempo. Yo creo que más allá de Emiliano, en todo caso, está preparando para dentro de 4 años el tema del relevo con una mujer. Y en esto ha perdido Hernando, claramente, que parecía que era el llamado, ¿no? A sucederle. Yo ahora mismo creo que hay partido y que Emiliano lo sabe, porque la gente sí que, con las que hablo, parece que está más nerviosa en ese sentido. Estaban muy tranquilos en cuanto a que parecía que iba a ganar de calle, y ahora, ya digo, 1 o 2 posibles consejeros o diputados regionales, mejor dicho, de Vox, es ahora la baraja, y en ese nuevo juego sí que hay partido. Sí que hay partido, porque el PP podría sumar con ese 1 o 2 suficiente, justo le podría dar la mayoría. Es que en esa consecución, digamos, de titulares que hemos visto esta semana, hasta se está hablando en un hipotético futuro gobierno, PP, Vox pediría la Consejería de Agricultura. Estamos en ese nivel y aún resta tiempo, bueno, pues para las elecciones. Está claro Antonio. que Vox no va a vender gratis los apoyos. Quizá es su última oportunidad de poder entrar en gobierno, y lo va a vender muy caro los apoyos, si no, no va a haber apoyos, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que Paje no está pensando en ninguna debacle electoral. Él sabe que debacle electoral como tal no va a tener. Sí que es verdad que conseguir la mayoría absoluta, todos sabemos lo caro que se venden. Claro, el desgaste también de gobernar. Claro, y a lo mejor estamos hablando del único varón que tiene posibilidades de tener mayoría absoluta, es Paje en Castilla-La Mancha. Ningún otro va a tener posibilidades sabe que si lo consiguiera eso le puede hacer fuerte, quizá le puede plantear un salto a lo mejor por ahí viene la renovación, ahí lo dejo. Ahí lo dejas, me voy por aquí, ¿cuántas sospechas? Pepe. Yo creo que hemos hablado en varias ocasiones ya que las encuestas que se manejan van cambiando mensualmente. Y la realidad va cambiando también, porque es lo que decía Víctor, hemos hablado mucho, largo y tendido en este debate sobre esta cuestión, y la cosa se va modificando conforme se van acercando el escenario. Ha hecho el medio que antes se ha mencionado, yo creo que no tiene mucha sustancia. Los consejeros de Paje son consejeros nombrados directamente por él, no van asociados directamente a candidaturas provinciales. Por tanto, la candidatura provincial que se presentó el otro día a través del Comité Provincial, bueno, pues guarda relación más bien con la composición política provincial que con el hecho de que Paje haya decidido o le haya quitado protagonismo a un consejero o a otro. No creo que guarde relación. La mayoría, creo que efectivamente, como dice Antonio, la única persona que tiene capacidad ahora en estos momentos para tener mayoría, con las salvedades que decía Víctor, es decir, bueno, pues claro, es decir, las posibles variaciones que se puedan producir van a ir más bien hacia Vox, que en otras ocasiones fueron hacia Unidas Podemos, pero además es que la experiencia de Unidas Podemos durante el periodo de gobierno anterior fue lamentable porque en cuanto pasaron a formar parte del gobierno hubo escisión entre los dos mismos candidatos, ¿no? Entonces yo creo, primero, que potencialmente Paje puede tener mayoría absoluta, pero que al mismo tiempo, que es algo de lo que no hemos hablado, habría que analizar también de qué provincia sale ese futuro diputado provincial o esos
futuros diputados provinciales que invertirían la mayoría absoluta, porque no nos olvidemos que son 33, creo recordar, los diputados regionales que componen el Parlamento regional, y que para diputados, para tener la mayoría son 17. ¿De dónde se perdería ese diputado para que perdiese Paje la mayoría, si fuese ese el caso? Y por otro lado, evidentemente, aquí el otro día comentaba que la candidatura de Vox a nivel local es la que es, y a nivel regional, pues es que casi no importa tanto quién es el candidato como el hecho de que los movimientos nacionales marquen tendencia. Y por tanto, por eso decía, y lo que nos queda hasta las elecciones, no puede haber algún movimiento extraño. Y seguiremos fluctuando. Efectivamente. Por tanto, yo creo que hay mucha incertidumbre, pero que sobre la reflexión acerca de la composición de las candidaturas, y en particular la de Albacete, no creo que tenga nada que ver con el hecho de que Paje prepare el relevo o algo por el estilo. Yo creo que si se prepara el relevo no va a ser consecuencia de que pierda la mayoría absoluta. Puede ir por una simple renovación de caras, que es lo que, no sé, aquí, muchas veces echamos de menos en la política. Es que aquí no ha habido mucha renovación de caras. Cristian, una primera valoración sobre lo que estamos comentando. Tenemos Paje para rato. ¿No te sorprendía esta información que, bueno, pues ese posible relevo que planea o que planea el presidente? A mí no me sorprende porque si atendemos a las tendencias que marcan las encuestas, la mayoría de las encuestas, parece claro que puede ser que Paje gane, pero que no va a gobernar en Castilla-La Mancha. Entonces yo entiendo que él pues esté ya preparando ese relevo, y quizá, como apuntaban ahí, ya no solo el relevo aquí, sino que él esté preparando ese salto a política nacional, porque yo creo que después de las elecciones municipales y autonómicas, la debacle va a venir en las elecciones nacionales para el PSOE, y yo creo que Paje ya puede estar incluso mirando un poquito más arriba. Al hilo de esto que comentábamos en los titulares, que alertaba un poco de la posible llegada de la ultraderecha, de la llegada de Vox al gobierno, bueno, yo no creo que haya que recordarle al señor Paje cómo llegó él al gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, porque bueno, él llegó perdiendo las elecciones con María Dolores de Cospedal y introduciendo por primera vez a los ultras en el gobierno de la región, a los ultras de Podemos. Entonces, no creo que en eso él esté para alertar a nadie ni para preocupar a nadie en cuanto a posibles gobiernos que se formen después. Yo creo que va a depender mucho, como dicen, de la fuerza que pueda tener Vox después de las elecciones, y una cosa que les puede pasar factura o que les puede beneficiar ahora es la moción de censura, que está en juego a nivel nacional, que puede ser una de las cosas que marque mucho el porvenir de Vox en estas elecciones inmediatas que tenemos ahora en mayo. Y en buena parte de lo que pase con Vox, yo creo que va a estar el gobierno. Un ingrediente interesante, el que ha comentado Cristian, es un ingrediente interesante, ¿no? La credibilidad de un partido como Vox, ¿no? En cuanto a la moción de censura. Se ha adelantado Cristian, pero efectivamente yo lo que cuando estaba diciendo que las tendencias, vamos a ver, a Vox se le mueven las tendencias nacionales fundamentalmente, está claro, es un partido de derecha, de extrema derecha, que se basa en la entidad nacional y le mueve la tendencia nacional. De hecho, poco sabemos de los candidatos que nos puedan representar en la Junta. Yo por lo menos, no sé si los conocéis, pero es que tampoco conozco mucho a los candidatos que nos puedan representar aquí. Es más, la única concejal que había aquí nos ha dejado o nos va a dejar. Vamos a esperar la rueda de prensa. Claro, y vamos a esperar esa rueda de prensa. El capítulo 2. Entonces yo creo que la moción de censura a Vox le va a pasar factura. Creo que no, y Mar se ha traspapelado, bueno, hasta eso han hecho, porque lo han hecho ellos mismos, han pasado a la prensa el discurso del ponente, pues un poco para darse más notoriedad, porque no tiene ninguna, pero es que además lo único que se le quiere dar al presidente a estas alturas, al presidente actual, es una lección de economía. Está genial que lo haga Tamames, pero es que no va a servir para mucho, al contrario, yo creo que va a servir para que imponga otra vez sus posiciones y sus posturas delante del Parlamento y se luzca el candidato, el candidato ya hablando de las próximas elecciones, el presidente del gobierno. O sea, es una moción que va a hacer... Porque Tamames que cuadra con la ideología de Vox, es que no... Por eso digo que Vox y ya se está desmarcando de ciertos mensajes ¿qué se va a llevar? Bueno, entonces esto es España. Además de los toros, esto es España. A lo que voy, esa bajada de Vox, a quien ayuda al final en la comunidad autónoma, que como mucho, ahora Vox otra vez vuelve a hablar de que como mucho sacará el de Toledo, posiblemente el de Guadalajara, Ciudad Real,
posiblemente, Bueno. y ya, acabemos de contar, posiblemente, Dos, pero ya no los dos, tiene dos. tan Ya en claros. Cuenca. No los tienes tan claros, no, el de Albacete lo descarto ya. Y si no, Vox sí que haría daño a Paje. Si sale el de Albacete... Sí, estoy de acuerdo Sí, sí, con Víctor. totalmente. Castigo por el depender hospital. mucho, Porque- Bueno, porque- depender Pepe. mucho Porque del fíjate, Albacete. Yo creo de que si no se hemos produce hablado de un debate, Ciudadanos. yo un poco Ciudadanos, corrigiendo espera, lo que un dice momento, Cristian. Pepe, de Ciudadanos se va. Y esa es la otra Bueno, tendencia. eso no nos queda duda. pero, el votante Eso de ni Ciudadanos, debatimos. ¿dónde se va? El votante de Ciudadanos hasta unos meses estaba claro si iba a ir a Vox. Ahora yo no lo tengo tan claro. Y ahí es donde que se vaya con Sí. Paco. Y esa Ese es tablero de juego esa difuminado es que no la sabemos. tendencia actualmente. Yo no A mí tengo lo que más claro- miedo Espera, me Antonio, da- le toca a Pepe. Yo no tengo claro que el votante de Ciudadanos se vaya de nuevo al PP, que es su espacio natural. No lo tengo claro porque desde el Porque votante... no se va a ir es con el PSOE. No, eso por supuesto. Sí, pero algunos como consecuencia de ese acuerdo que surgió de una manera un poco impúrea, por así decirlo, puede hacer que el votante de Vox, de Ciudadanos, perdón, vuelva no al PP, que es su espacio natural moderado, sino a Vox. Eso por un lado. Y luego, un poco respecto a lo que decía Cristian, si se produce una debacle electoral, bueno, no una debacle, aquí hablamos de debacle cuando si No, Paje, debacle no va a haber. si Paje no gana las elecciones por mayoría, porque si no las gana, evidentemente, por mayoría absoluta quiero decir, las va a perder en el sentido político de la palabra, porque va a ser el PP y Vox quien van a pasar a tomar Claro, la... porque a Podemos no se le espera. No, pero espera, lo que quiero decir es que como consecuencia de ello, no creo que alguien que pierde las elecciones en una autonomía tenga un liderazgo interesante para que, a su vez, Pedro Sánchez, que es quien lidera el partido a nivel nacional, lo postule o se postule a alguien así para un movimiento nacional. Por tanto, Bueno, vimos a Pedro Sánchez cómo llegó. Esa batalla, Pedro Sánchez- Vimos a sí, Pedro pero Sánchez cómo Sánchez- perdió y al final... Esa batalla, se mira, movió de Pepe, otra manera. ¿Dónde esa está? batalla, el respeto mucho a Antonio, pero esa batalla la tiene más que perdida Paje hace mucho tiempo. Bueno, El por sistema eso del digo- partido del PSOE ahora mismo no va a dejar pasar a Paje ni a Paje ni por apuesta. por eso digo que si se produce una debacle Tendría que de Paje aquí, destrozarse el se produce partido una debacle completamente. en sentido amplio, es decir, Sí. Paje y todo lo que significa Paje, porque tenemos que recordar que aquí se produjo un posicionamiento, como en casi todo el país, de dos líneas políticas ideológicas. De esos varones. Una que defendía Pedro Sánchez y en este caso en Castilla-La Mancha la de Paje, que a su vez apoyaba a Susana Díaz. Pero bueno, dicho lo cual, como tú bien dices, si eso se produce, la federal del Partido Socialista no va a permitir que Paje se postule para intentar, pero vamos, que no. ni Creo se que po- queréis intervenir los ¿Por dos. qué no? ¿Por qué no? Sí, Yo no, no lo veo No descabellado. creo, no creo. Yo no lo veo descabellado. En estos momentos no. Bueno, en Está- estos momentos. está tan pero zapatarizada quizá en septiembre, octubre, incluso antes de elecciones generales, Dependiendo de lo que pasara en las elecciones veremos a ver generales. cómo corre todo. Yo iba a decir antes el inciso Sí. de que a mí lo que más miedo me da es el voto que se va a perder. El voto que se va a llevar Ciudadanos sin representación, el voto que se va a llevar Vox, como decía Víctor, en ciertas provincias, donde a lo mejor provincias pequeñas, como puede ser Cuenca, que tenga sus votantes, pero no saque esa representación. Ese voto, ¿a quién va a beneficiar? Siempre beneficia al más votado. Claro, un leidón. ¿Y quién va a ser el más votado? Eso es a mí un poco Se está poniendo la cosa interesante, el Antonio. miedo- Vamos a tener que traer este asunto mucho. El Aquí miedo a- fue más- aquí a mayo. el De miedo todas que me formas, da. yo y me Vamos, dices... vamos yo- con Cristian, un momentico, Víctor. Sí, Adelante. no, hilando lo de antes, lo de Paje a nivel nacional, yo creo que las bases del sanchismo son mucho más frágiles de lo que nos pensamos. Y el sanchismo se ha construido a base de pisotear a mucha gente de la que había tradicional en el Partido Socialista, y creo que cuando Sánchez caiga, que caerá este invierno, en diciembre, cuando haya elecciones, yo creo que con él va a caer el sanchismo. Y en ese momento el Partido Socialista, que habrá perdido, si las cosas siguen como parecen, la mayoría de gobiernos autonómicos y el gobierno de España, tendrá que plantearse claramente cómo refundarse o cómo volver a armar ese partido. Y creo que ahí Paje tiene mucho más que hacer que en Castilla-La Mancha, donde creo que ya pues todos hemos visto lo que hace bien, lo que hace mal, ya lo conocemos, pero donde creo que no va a seguir gobernando. Entonces, sus miras en política, yo sí pienso de verdad que pueden estar más allá de Toledo. Yo también. Víctor. No, yo hoy por hoy es que quería decir, y ya siento, Cristian, o no lo siento, no lo sé si lo siento o no lo siento, pero hoy por hoy creo que no hay ninguna duda de que Paje va a gobernar 4 años más. Yo lo tengo bastante claro. Todavía las tendencias no las tengo Bueno. suficientes. Su Hoy duda por hoy. ya está. Y Tiene el un- miedo en lo de decir tiene un ahora capote- PP, Vox, tal. Sí, es esa una es. estrategia política. Esa es la Está estrategia. Está tratando de meter miedo. Pero el otro problema, El lobo. el otro problema que Estrategia puede venir política. en abril y que está ahí es el tema de la ley Montero, la ley del solo sí es sí.
que todavía no se ha cambiado, que todavía sigue el goteo y que va a ir más o menos en torno, o sea, va a ser electoral. Lo ha conseguido. No sé si Montero es lo que quería, pero la ha metido a cazón para que en plena campaña electoral de autonómicas la tengamos en el Parlamento hablando otra vez de eso y montando la decisión entre el PSOE. Por mucho que Paje se estrese y diga que no, el caso es que su partido está intentando hacer algo y no puede hacerlo porque sus socios no le dejan, etcétera, etcétera, y además llevará 6 meses en que no lo ha hecho antes pues porque no ha querido o porque no ha sabido. Pepe. La tensión política que existe en la coalición de gobierno a nivel nacional, evidentemente, se transfiere en el día a día y genera dudas, genera, no sé, cambios de posicionamiento de aquel votante que no lo tiene definido. Y por eso decía que hasta que no llegue 15 días antes de las elecciones, si acaso, no vamos a tener un croquis completo de lo que vaya a ocurrir ni a nivel municipal ni a nivel regional. Y hablo a nivel municipal porque a nivel municipal en esta ciudad se mueve mucho por el elemento mediático, porque a lo mejor en un pueblo pequeño se mueve más con otro componente, pero aquí sí, aquí por suerte o desgracia nos movemos en base a ese tipo de situaciones que se van a producir. Yo estoy un poco en la línea de Víctor, tampoco tengo claro que Paje vaya a perder la mayoría absoluta y cada uno va a utilizar las armas que tiene a su alcance para movilizar a su perfil sociológico del votante para llevarle a... Tenemos que ver al Paje hinchado de aquella manera, rojo, defendiendo lo suyo. Claro. Y ahí tiene mucho que ganar, muchos votantes que ganar. Defendiendo Villar de Cañas, defendiendo el Tajo, defendiendo todas esas series de cosas, y ahí tiene mucho que ganar y él lo sabe. Y eso lo vamos a ver. Porque es su gran bueno, paza. de hecho el hecho de que algunos temas que hemos tocado aquí anteriormente, eso no deja de ser mediáticamente herramientas y criticando que no han a Podemos trascendido. directamente, ¿verdad? Y criticando a Podemos directamente. No, pero bueno, al margen de quien critiques, es decir, evidentemente hay proyectos de medio y largo plazo. Cuando digo de medio no llega a mayo y por tanto el tema del puerto seco y este tipo de iniciativas pues no dejan de ser proyectos, entre comillas, que se pueden o no desarrollar a medio plazo y por tanto... pero bueno, estamos hablando de una eterna promesa que nunca no llega nunca a hacerse realidad. Me refiero ya no tanto por la promesa en sí, sino por la instrumentalización de un proyecto o de una inversión o de una empresa con objeto de rentabilizar en votos. El otro día lo decíamos, es decir, Paco Núñez en Almansa utilizó, y con votos de Alpera, con gente de Alpera, que el Gibacar se iba a cuando todo el mundo sabía que eso era inviable. Entonces, ahora hay algún proyecto que pueda aparecer en la cancha que pueda suponer un atractivo para el votante y que por tanto pues mueva X votos a favor de uno o otro candidato. Ahí está la clave. ¿Y hasta cuándo vamos a tener de plazo? Pues vamos a tener de plazo pues hasta finales de abril. Al ciudadano tampoco se le puede tratar de inocentón, porque eso mismo ha pasado con el hospital de Albacete y al final todos sabemos en qué ha sido el hospital de Albacete. No es un hospital nuevo, lo sabemos, y bueno, hasta los carteles de las obras lo pone. Y el ciudadano ya sabe, ya viene resabido, ¿no? De saber... bueno, pues cómo son nuestros políticos y qué juego tienen, y además, bueno, pues si siguen un poquito la información local, regional, se darán cuenta ustedes, bueno, pues que últimamente estamos asistiendo pues a inauguraciones, promesas, visitas a tejido asociativo, cultural, en fin, a todo lo que hace ciudad, bueno, pues por parte de nuestros partidos políticos. No sé si queréis añadir algo más en relación a este tema antes de que pasemos unos minutos por Publi. Comentaba Víctor que íbamos a ver un Paje guerrero, un Paje. Yo tengo mis dudas. Hace un par de meses que empiezo a ver a Paje bastante derrotado. Desde la última batalla que tuvo con su propio partido, que no deja de ser dialéctica porque al final nunca se traduce en nada, que fue con la ley del sí es sí, con el tema de los rebaja del delito de sedición y todo este tema que afectó tanto al PSOE. Es verdad que lo vimos guerrillero, que lo vimos ahí muy vehemente en la pelea, pero como al final se traduce en nada, yo creo que cada vez empieza a estar más derrotado, porque ve que ya solo con la palabra no convence a la gente. O sea, empiezan a ver que detrás de la palabra muchas veces los hechos están vacíos, no se traducen en resultados, y yo creo que él ya mismo se da cuenta que no puede engañar más a la gente. ¿Alguien más quiere intervenir? Rápidamente, Antonio. Vamos a ver, en parte, no sé si la palabra es que se vea derrotado, sí que ahora mismo lo ve difícil. Ve que la derecha en Castilla-La Mancha puede sumar y puede arrebatarle la mayoría absoluta. Yo creo y sigo reivindicando y sigo convencido,
de que ahora mismo hace falta renovación de proyectos, renovación de caras, y cuando se terminen de saber las listas y tal, yo creo que puede ser determinante hacia un lado o hacia otro. Pues aquí lo dejamos este tema de momento, no se muevan, regresamos enseguida en Calle Ancha con temas de calado municipal. Hasta ahora. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora, estábamos hablando antes de política regional y ahora entramos, digamos, en un terreno mucho más municipal. A tortas, Partido Popular y Partido Socialista, no nos extraña tampoco en la coyuntura de tiempos en los que estamos entrando, esos tiempos electorales, a cuenta de los presupuestos que todavía no están para el Ayuntamiento de Albacete, pero bueno, en relación a la deuda y cifras económicas, si no se han enterado esta semana de estos titulares, ahí va el repaso. El Ayuntamiento de Albacete acumula 90 millones de euros en deudas. Es algo inédito, deber 90 millones de euros a los bancos y tener en las cuentas bancarias 65 millones de euros para invertir. Eso no puede ser si no ha querido vivir de la apariencia. Dicen el alcalde ha querido brillar con luz propia y lo ha conseguido a costa del sacrificio de los ciudadanos. El Partido Popular asegura advirtió a Emilio Sáez de los riesgos de un nuevo endeudamiento y en 2022 este decidió solicitar un nuevo crédito. Oiga, no se endeude usted más cuando tiene tanto dinero dispuesto para ejecutar inversiones, ejecute las inversiones, no se endeude usted más y desde luego no se endeude usted más con unos tipos de interés en un alza galopante. En 2021 se pagaban 27.000 euros de intereses y ahora se presupuestan como mínimo 2.550.000. Son 5 veces más y todavía sin unos presupuestos para debatir. ¿Dónde están esas inversiones estratégicas de Albacete que están presupuestadas en presupuestos, en ejercicios presupuestarios del Ayuntamiento de Albacete, que tienen dinero en el banco, que están pagando los albaceteños intereses por ello, que en este año vamos a pagar 5 veces más de intereses por ese mismo dinero que tiene inmovilizado por su negligente gestión al frente de las arcas públicas? ¿Dónde está la plataforma logística, al margen de fotos en el depósito de la Fiesta del Árbol, fotos en el puerto de Valencia o fotos y más fotos y algún vídeo en TikTok en el Palacio de Fuensalida? Y de igual modo como el Albacete Arena, el desdoblamiento a Campoyano, la AB20 o las ampliaciones de suelo urbano presupuestadas y anunciadas. Piden al equipo de gobierno celeridad para sacar unos presupuestos. Entre las consecuencias de estos retrasos, a los trabajadores del ayuntamiento, por ejemplo, no se les está aplicando la subida del 2% que establece el gobierno central. Pero la concejala de Hacienda ha salido al paso. María José López afirma que solo en 2022 se finalizaron inversiones por importe de más de 20 millones de euros y en estos momentos están en ejecución 8,5 millones más. La concejala de Economía señala que el Partido Popular miente al afirmar que hay 65 millones de euros en inversiones sin ejecutar y le recuerda también su deuda de 83 millones de euros. Bueno, pues hay 2 concejales del Partido Popular haciendo uso de sus facultades, ahora sí que sí, en esa sala de prensa del Ayuntamiento de Albacete y fiscalizando, ¿no?, la acción de gobierno. Víctor, ¿te parece tan escandaloso lo que comentan? No, desde el punto de vista económico. Escandaloso claro. Me parece, pues no sé cómo decirlo, sí, escandaloso, que lo hagan ahora. Quiero decir, que han tenido 4 años, que ya está bien, bienvenidos. Ahora hay oposición, eso me gusta. Quiero decir, esto sería lo normal. Favor, están hablando de los presupuestos que todavía no están, pero bueno. Pero esto sería lo normal. Esto debería haber sido lo normal en tiempo. Es decir, que tengamos una oposición política que fiscalice y que le diga las cosas que hace y cómo las hace a la opinión pública y al gobierno de Albacete, para que tomen nota y a lo mejor hay cosas que no hagan tan bien y otras que hacen bien. Quiero decir, que esta es la necesaria oposición. Y no hacer nada como durante
3 años y medio llevamos, o prácticamente, porque se hacía muy poco, pues era lo malo, entre comillas, a mí como ciudadano es lo que me parece. Ahora, luego ya vamos al caso. Pues hombre, no es el mejor momento, ahora ya como economista, si quieren, no es el mejor momento para endeudarse, eso está claro, porque estamos a una subida de tipos continua y efectivamente en eso sí que lleva razón el PP, mucha razón, porque el pago de intereses va a aumentar y mucho. Si aumentas la deuda, va a aumentar y mucho. Es decir, que si de verdad tienes tesorería para afrontarlo, pues no digo todo, pero sí que en parte, o lo que incrementes no incrementarlo, sino vaciar la tesorería. Eso es, desde el punto de vista económico, sería lo normal sensato. y lo sensato. Y más con una campaña electoral en donde conviene ir cerrando cosas de cara a un nuevo proyecto, lo lleves tú o lo lleve otro equipo de gobierno después, ¿no? Entonces, eso es lo sensato. Dicho esto, pues lo que he dicho al principio, que ahora hay una batalla que se inicia, que creo que corresponde, desgraciadamente, a un momento electoral, pero bueno, bienvenida sea en cuanto a que puedan aportar, que sea constructiva, es lo que pido como ciudadano. Y en cuanto a lo otro, pues Patricia, es lo normal. Lo que vamos a tener de aquí en un mes va a ser inauguraciones y obras para hacerse la foto. Esto está más claro que el agua, pero esto lo hace el PSOE aquí, lo hace el PP donde tú quieras, es decir, lo normal. Y lo que nos divertimos. Y lo que nos divertimos, lo demás. Bueno, Antonio, sobre esta cuestión. Como preveíamos programas anteriores, estamos ante una campaña electoral intensa y no nos están defraudando, ¿no? Cuidado con lo que decir que tenemos a un representante político entre nosotros y estará diciendo, bueno, los políticos somos gente honrada y somos muy currantes y muy trabajadores. Bueno, ahora será su turno de Con el Cristian. mejor alcalde que puede tener Robledo. Pero les entran los nervios de seguir. Sí, Hombre, claro. Ahí es donde vienen o se destapan estas cosas, que es lo que... Te he Sí. cortado, La pena, Antonio, ¿o no? continúa. Nada, como decía Víctor y como decía en la rueda de prensa Alberto Reina, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, uno de los mejores concejales de Hacienda que ha tenido el consistorio, estamos en mal momento para endeudarse. Los tipos están muy altos y subiendo, y eso al final lo paga el ciudadano, y lo paga con impuestos, hay que repercutirlo con impuestos todo. Entonces, pues bueno, no estamos hasta el mejor momento de endeudarse, luego hay semáforo rojo ante esa acción, y luego si tenemos ahí 65 millones de euros, que es del albaceteño, que es del albacetense, pues tiene que llegar a él. Hay mucha infraestructura por ejecutar. Hoy salía lo del canal Santa Cristina. Sí, la nueva promoción de viviendas, digamos, del sector allí. Exactamente, que ahí hablaban de otros 600 metros de la AB20. Pues la AB20 va a ser el Escorial, es decir, vamos a acabar ya la AB20, que es un frenazo al crecimiento de la ciudad enorme. Brutal. Por este lado, Pepe. Yo creo que hablar de cantidades macroeconómicas, cuando a los ciudadanos les llega una rueda de prensa hablando de 85 millones de euros, de que si el endeudamiento está en 65, creo que o asocias esas cantidades, o una de dos, a proyectos pendientes de ejecutar, o de lo contrario no acabamos de entender muy bien esto. Hablo del ciudadano que nos está viendo, porque si es que como consecuencia de ese endeudamiento y de la mala gestión, como dice Antonio, no se ha llevado a cabo la AB20, habla de la AB20 y habla de en cuánto está valorado el pliego de condiciones de gestión de la AB20, para que se entienda perfectamente que ese dinero tiene un destino y no se ha ejecutado, o no tiene destino, o están pendientes del desarrollo urbanístico de esa zona. Yo recuerdo una frase de un presidente de la Diputación que decía, hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Claro, vamos con la premisa. Hay que hacer lo que se deba, y cuando hay que hacer lo que se debe, quiere decir que hay que pensar muy bien qué es lo que tienes que hacer para no de manera, arbitraria, ni altruista, ni de manera imprevisible hacer cosas, sino aquellas que realmente se deban de hacer. Si la AB20 hay que hacerla porque efectivamente es una necesidad imperiosa para la ciudad, pues bueno, pues habrá que arbitrar los recursos disponibles y por tanto llevarlos a cabo. Así es que, por tanto, la rueda de prensa yo creo que está bien, como decimos, pero que la oposición es su papel, y además me parece perfecto, y además el tono me parece correcto, quiero decir, pero ya no solamente porque estemos en vísperas electorales, sino porque es que es el papel de la oposición, hacer su trabajo. Y por tanto, yo creo que esa es la cuestión clave, que hagan su trabajo, que pongan en valor aquellas necesidades, no, insisto,
improvisaciones que la ciudad tiene, si hace falta un centro de salud, si hace falta un centro educativo, si la AB20 es necesaria, si hacen falta pulmones verdes en la ciudad, si hay que comprar más terreno en la Pulgosa para ampliarla, que es necesario, porque es un espacio verde. Yo recuerdo, el que diseñó el Parque Abelardo Sánchez, en su día, estaba en el extrarradio de la ciudad de Albacete. Ahora mismo, si os dais cuenta, van haciendo parquecitos pequeñitos, pero y recreativos. Ilustrar lo que dices con una cosa que vais a... Bueno, quiero decir antes. que cuando hay necesidades claras, hay que hacerlas, y si hay que endeudarse... Cuesten lo que cuesten. Eso también ahí deja entrever también las líneas de lo que sería un gobierno del Partido Socialista, o cómo enfocaría, digamos, la economía familiar, valga un poco la comparación, en un ayuntamiento del Partido Popular, que a lo mejor sería pues no endeudarse tanto. Solo voy a ilustrar lo que dices. Enseguida vamos contigo, Cristian. Bueno, no sé, la mayoría no, al menos unos cuantos sí que vivimos por ahí cerca, y te lo voy a poner muy fácil y en metros, para que me entienda mucha gente que nos ve. No termino de entender como albaceteño, va a quedar muy bonito o no, no lo sé, pero ¿qué demonios están haciendo? Bueno, sí, parece que es una noria, en una rotonda que hay al final de la carretera de Valencia, que llevan ahí una... Yo no sé cuánto valdrá eso, pero estará en algún sitio y se podrá ver, no sé si saqué los datos, pero a lo que voy. Se está ejecutando eso, de pronto ahora, que casualmente ahora en marzo, se terminará supongo en abril, y se inaugurará supongo, y no se ha podido ejecutar en no sé si ya por lo menos 8 años, la carretera de Valencia, todo el acceso derecho según entras a Albacete, que está sin acerar y sin ejecutar, con una urbanización hecha y completada. Eso no se ha terminado. Pero no se ha terminado, se ha vallado 20 veces, bueno, 20 no, pero 2 por lo menos, ¿sí? Y está sin terminar. ¿Por qué demonios no se termina eso y se hace lo otro? No sé si quedará muy bonito. Y se debe hacer, pero bueno, un ejemplo en metros. Que como el albaceteño al final, yo no lo entiendo. Yo creo que por eso que estás diciendo... ¿Corresponde a que estamos en 2 meses antes de elecciones? No, porque por eso deben ser, creo, no tengo la información, partidas finalistas, creo, de los programas de desarrollo estos que había con la ampliación del contrato, con las mejoras del contrato de zonas verdes que después se le adjudicó a una de las empresas que han hecho, sabéis, que han hecho diferentes parques en la ciudad, y es posible que alguno de ellos tenga ese componente, me refiero a la rotonda esa, y el otro es que es un proyecto mucho más ambicioso. Es decoración, es decoración. Embellecimiento de las entradas a la ciudad, que tantas veces también ha sido al final, una oye, que demanda. está bonito, pero... Sí, pero no sabemos todavía Pero siguen sin aceras en la carretera. Otra obra del Escorial. Es un problema de financiación con una partida o con otra diferente. Bueno, Cristian, sobre este tema mucho más municipal. Yo coincido en que el momento para endeudarse es pésimo. O sea, no creo que tenga ningún sentido endeudarse en este momento, y menos aún cuando estamos viendo la cantidad de dinero que tiene en tesorería de inversiones que no son capaces de ejecutar. Ya no solo el Ayuntamiento de Albacete, o sea, muchos ayuntamientos estamos teniendo problemas para conseguir ejecutar inversiones ahora por la constante subida de precios, por la constante cantidad de fondos que están viniendo de Europa, que a veces hasta administrativamente saturan la administración y no somos capaces de repartir todos esos fondos y de trabajar con ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene, teniendo 66 millones de euros en el banco, que te pongas a pedir préstamos que después te van a costar 2-3 millones al año solamente en intereses? Yo no le veo ningún sentido. Entonces, por esa parte, magnífico. Y al hilo de lo que comentábamos, de si ya entramos en campaña, inauguraciones, obras, yo creo que a los ciudadanos hay que tratarlos como personas inteligentes. Yo creo que no hay que insultar la inteligencia de los vecinos. Y el problema que tienen muchos políticos es que creen que se puede solucionar en 2 meses lo que no se ha hecho en 4 años. Y se ponen a inaugurar obras, a hacerse fotos, a levantar calles, con la esperanza de que eso borre la imagen de lo que se ha hecho estos 4 años. Yo creo que el buen gobernante no necesita eso. Por ejemplo, ahí en el municipio de Robledo, en el ayuntamiento que estamos, a partir del día 28 de marzo se acaban las inauguraciones. Nosotros, a falta de 2 meses para las elecciones, no hay más inauguraciones, no hay más fotos de obras, no hay nada que vender a los vecinos, porque la gestión que hemos hecho ya se vende sola. Si les gusta, bien, afortunadamente, pero no vamos a dejar de ver las fotos del político, aunque sea para dar una rueda de prensa, con la obra detrás, aunque sea para hablar de otra cosa, pero vamos a seguir viéndolos estratégicamente colocados, inaugurando obras. Eso tenerlo claro. Entonces, que eso lo ves en todos, ¿eh? Pero bueno, yo te voy a poner, yo te puedo hablar, o sea, ningún partido, si quieres, mejor dicho. Te puedo hablar por la parte que a mí me toca, que es muy humilde, es un pueblo muy pequeñito, pero ya te digo yo que a partir del 28 de marzo no hay ninguna foto, no hay ninguna acción y no hay publicidad de ninguna obra, porque la gestión que hemos hecho ya está hecha. Y los vecinos son inteligentes para valorar si les gusta o no. Hay otra realidad. Los fondos europeos han desbordado los ayuntamientos, han desbordado la capacidad de gestión de los ayuntamientos. Es decir, o una de dos.
o ejecutas a cascoporro para poder conseguir los fondos. Y mal, muchas veces mal. Bueno, con un sentido de prioridades. Sí, para que no se te muchas veces escapen extrañas, tampoco o de lo esas- contrario esas los pierdes. oportunidades, Y claro. ese es un hándicap fundamental. Sí. Y aquí en la ciudad de Albacete está pasando. Ha pasado Pero y aquí, nos lo han hecho aquí saber a la y en prensa, muchísimos sitios. Y bueno, Supongo que eso tiene una parte de las culpa en ese herramientas que endeudamiento. Supongo una de las que herramientas que esa nosotros parte hemos culpa del exigido endeudamiento. como movimiento vecinal era la participación. La participación, además, que es un ítem evaluable por la Comisión Europea para la adjudicación de fondos. Y en muchos casos luego vas sobre la marcha. Es decir, bueno, te informo que digo, ¿me informas o me preguntas? Porque si me informas ya das por hecho que estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo ya se ejecuta, ¿no? Esa cuestión que dice Cristian es verdad, porque en muchos casos la cantidad de dinero que ha venido es tal que la capacidad de gestión en muchos casos es imposible. Víctor, no sé si quieres comentar algo. No quería aportar en este caso mucho más. No voy a... Estamos ya rozando prácticamente la recta final del programa. Vamos a ir, si os parece, con las conclusiones. Eran, bueno, pues 2 temas de envergadura. También, bueno, pues esa posibilidad de que Paje estuviera preparando una posible salida, un posible relevo en Blanca Fernández, que es su portavoz de gobierno. Y también, bueno, pues nos lo han traído nuestros políticos, concretamente el Partido Popular. Hablaba de presupuestos, fiscalizaba un poco la acción de gobierno municipal del alcalde, de Emilio Sáez. Lo que decimos siempre, micro abierto, conclusiones, incidir en alguna idea que pensamos que puede ser positiva para nuestra ciudad. Digo que esto siempre tratamos de hacer un debate mayéutico, como decían en la filosofía, que siempre sea, bueno, pues productivo para la ciudad, que es de lo que se trata. Y bueno, Víctor, adelante, micro abierto. Bueno, pues yo sobre los temas que hemos tratado esta noche, decir que el primero en jerga futbolística diría que ahora mismo Paje tiene ganado el partido, pero hay opciones de remontada. Hay opciones. Hace unos meses yo no lo veía siquiera. Entonces, bueno, pues en ese tema pues tiene que estar luchando Paje y seguirá trabajando pues, para intentar ganar ese partido que ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que lo tiene bastante claro. ¿Qué juegan contra él? Pues fundamentalmente la evolución del otro partido de derecha, es decir, de Vox, fundamentalmente, y luego a nivel nacional es su propio partido. Ahí es donde tiene el dilema y bueno, no juegan muy a favor las situaciones que se están produciendo dentro del gobierno actualmente. Respecto al tema de Albacete, bueno, pues ya lo hemos dicho aquí varias semanas y es que vamos a tener más de esto, no sé si hasta el día 28 de marzo, al menos, o más allá, en cuanto a... Queda una gran inauguración, el antiguo cuartel de la Policía Nacional, en Simón Abril. Está todo Pues será el preparadísimo. 27. Si salen ustedes a dar un paseo por allí, por Simón Abril, la antigua comisaría, la ven y está... Y ayer se inauguró... A falta del mobiliario, el Centro centro Ágora, Ágora, menos mal. Centro Ágora, sí. También. Esto es una preciosidad. Sí. Sí, ayer fue la Son tropas, hora sí. y bueno, pues esto será fácil el día 27, o sea, apuraremos, pero bueno, que es algo fundamental ahora mismo en campaña y abusan y usan pues la mayoría de nuestros políticos, sean de un partido o del otro. Por eso he dicho que si habrá excepciones, y sobre todo en municipios pequeños donde es otra la marcha, y yo puedo hablar por el mío también, el de Quero, que conozco, y es otra la marcha de sus alcaldes y de gente que realmente está implicada en política de otra manera, pero a nivel, cuando ya estamos hablando de grandes ciudades o regiones o naciones, pues van a utilizar hasta el último día las opciones que les den, hacer campaña y moverse en ese efecto de hago cosas bien por las que se hacen mal. O sea, es algo muy lógico y no sé si lo hable, pero sí que es lógico y que los ciudadanos pues esperamos a que lleguen las elecciones, como también muchos funcionarios pues esperamos a que lleguen las elecciones para poder subir salarios, porque suele ser el año en el que sabes que toca, ¿no? Esto es así y nos hemos, si quieres, acostumbrado. Y bueno, a nivel de gobierno en Albacete, pues está bien que tengamos una oposición fuerte, porque eso hará que haya debate y que haya construcción en cuanto a las próximas elecciones y que haya partido también. Y veremos más de esto, seguro, estoy convencido. Ahora que ha empezado, ya no van a pararlo. Y una línea más, creo que sí, que es un mal momento para endeudarse. Ahí lo dejo. Asesorando económicamente al ayuntamiento. Antonio. Bueno, yo creo que estamos ante una región, Castilla-La Mancha, de oportunidades, una región, una tierra que puede tener mucho futuro, y creo que lo tiene. Una provincia de Albacete, especialmente en un sitio logístico, como hemos hablado muchas veces, que da opciones a crecimiento, da opciones de empleo. Una capital como es la nuestra, Albacete, que es preciosa.
Y por tanto yo les pediría a nuestros dirigentes que se dejen de peleas de patio de colegio, que empiecen por hacer propuestas, que empiecen a velar por el ciudadano, que empiecen a velar por renovar proyectos, por renovar caras, que verdaderamente velen por el futuro de nuestra región y de nuestra tierra. Y yo creo que quien verdaderamente va a querer ganar, lo va a hacer. ¿Regenerar caras en todos los partidos? Yo hablo de a nivel derechas, general, de izquierdas... no. Hablo a nivel general, no quiero Quien quiera que señalar a nadie. Por este lado de la mesa, del plato. Yo creo que sobre el primer tema de debate, creo que de momento y hasta que pasen las elecciones no va a haber movimientos de ningún tipo por parte de ninguna persona próxima ni ajena a Paje. Por tanto, hasta que pase el proceso electoral, si gana unidad absoluta, y si no gana... Quieto no sales en la foto, ¿no se suele decir eso o qué? Y si no gana, ese va a ser el momento en el que van a aparecer discrepancias, bueno, como hace poco aparecieron con Casado, es decir, bueno, en cuanto alguien se mueve, como tú bien dices, no sale en la foto, pero si pierde las elecciones, o al menos no las gana con la mayoría suficiente para poder gobernar, eso va a ser un problema, porque no os olvidéis que Paje es de los pocos que a nivel nacional no están en la línea de Pedro Sánchez. Y por tanto van a aparecer personas relevantes dentro del partido que van a intentar segar la hierba, y eso va a pero siempre y cuando ocurra eso. Si no es así, no va a pasar nada, y por tanto, bueno, me refiero más sobre la cuestión de la información que se ha publicado, ¿no? A ver, hay un líder que a nivel regional, que es el presidente de la Diputación de Ciudad Real, que me parecía que no aparezca como candidato significa que no tiene un protagonismo. Según esta misma información, José L. Caballero parece que ser que también estaría nervioso. Claro. Pero bueno, es que claro, esto es elucubrar también mucho de esas bambalinas. Yo creo que eso es sacar un poco... Sí. Vale. Y respecto a la cuestión municipal, está claro, es decir, ahora mismo, pues esa es la cuestión, de que salgan, que hagan oposición y sobre todo que no utilicen cifras en abstracto, que las cifras vayan asociadas a actuaciones concretas, que si como consecuencia de ese endeudamiento se ha dejado de hacer algo, que se asocie lo que se ha dejado de hacer con la cantidad correspondiente, porque los ciudadanos no entienden de economía 89, 90 millones de euros, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, cuando no tiene, en algunos casos, vas jodido para pagar el recibo de la luz. Quiero decir, hay que ir asociando eso, de lo contrario no lo vamos a entender bien. Y por supuesto, yo animo a que hagan oposición tanto ellos como Unidas Podemos, que están en ese sentido. Había una muy buena iniciativa de Ciudadanos que venía de Ciudadanos esta semana, planteando una imagen de inversión para Albacete, que también se ha hecho, que yo creo que era muy necesaria, con esa presentación de catálogos sobre Albacete como ciudad para invertir. Y bueno, ha sido una actuación bastante positiva. Sí, han hecho como un catálogo para invertir en Albacete, conocer Albacete y el compromiso sobre todo de actualizarlo. Que no lo he leído porque no veo que... Tú solamente ves Visión 6. Bueno, Cristian, cierras el debate, micro abierto como decimos, bueno, pues sobre los dos temas esta noche. Pues en cuanto a la situación regional, pues yo creo efectivamente que hasta que pasen las elecciones no vamos a ver ningún movimiento más. Pero bueno, yo creo que al final los ciudadanos tenemos mucha responsabilidad, mucha más de la que nos pensamos en cuanto a las elecciones y en cuanto al voto. Si los políticos se comportan de esta manera es porque quizá nosotros premiamos ese comportamiento. Si empezamos a realizar un ejercicio de análisis, de juicio, de más de lo que nos dicen, de lo que han hecho, ya que podemos juzgar lo que nos dijeron que iban a hacer y lo que han hecho, y en base a eso emitimos nuestro voto, quizá dejaríamos de ver tantas inauguraciones ahora antes de campaña, tantos teatrillos, tantos enfrentamientos que muchas veces sin fondo, y empezaríamos a ver que de verdad los políticos se preocupan en ejecutar lo que prometen esos 4 años, porque luego les va a pasar factura en las elecciones. Entonces, creo que eso es muy importante, y en la situación local pues más de lo mismo. Yo creo que es importante que los ciudadanos ahora, evidentemente, tienen que escuchar lo que los políticos le van a decir, pero yo creo que tienen en su mano las promesas electorales que se hicieron hace 4 años, las infraestructuras que se iban a construir en Albacete, las inversiones que se iban a hacer, pues las tienen en su mano, las conocen, y creo que es muy fácil comprobar si de verdad se han ejecutado o no, y en base a eso emitir un juicio crítico y decir por qué se ha hecho, por qué no se ha hecho, y este será el sentido de mi voto. Yo creo que ese es el ejercicio de mayor responsabilidad que podemos hacer como vecinos.
Pues aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión, para participar en este debate. Gracias a todos y en especial, y esta noche en concreto, se las quiero dar a Cristian Cuerda, alcalde de Robledo, bueno, pues por esta primera intervención. Espero que sea la primera de muchas. Pues sí, ojalá, yo encantado de venir. Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias a ustedes, por supuesto, por seguirnos desde casa. Saben que regresamos el jueves que viene aquí en Calle Ancha con lo local, regional, nacional, lo que siempre decimos, lo que nos pida paso. Aquí lo estaremos esperando. Feliz semana, adiós.